Hoy los saludo con el deseo de que Dios los esté bendiciendo mucho y que definitivamente estén bendecidos ustedes y cada una de las personas que ustedes representan en esta tierra. Asimismo, le damos muchas gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar en este tiempo devocional. En este día seguimos con la parte 4 de este tema que, como les dije en días pasados, habíamos escogido y habíamos colocado como nombre, que son muchos los que han oído y visto y no han creído. Ahora vamos a tratar de mirar a ver cómo nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Recapitulando un poquito del devocional del día de ayer, entonces nosotros ayer vimos por la palabra cómo el Señor Jesucristo, entre las múltiples enseñanzas que Él le dio a sus discípulos, ocupó tiempo para enseñar acerca de la resurrección de los muertos, obvio, para enseñar de la resurrección de Él. Entonces tenía que decirles que él iba a ser muy maltratado, que él iba a ser injuriado y que iba a ser injuriado ¿por quiénes? Por la religión del momento, por los políticos del momento, por la gente que había en ese momento, que aunque creían, muchos de ellos creían creer en Dios, mas sin embargo no pudieron creer en el Señor Jesucristo. O sea que Él todas estas enseñanzas se las entregó a ellos antes de que realmente sucediese lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo de esa manera. Inclusive hay partes en donde las Sagradas Escrituras dicen: yo les explico esto, les enseño esto antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. O sea, ustedes se den cuenta que todo lo que les dije en este momento era lo que iba a suceder en aquellos momentos. Y estamos hablando de que no están separados de mucho tiempo, porque el Señor Jesucristo duró enseñándoles a ellos aproximadamente 3 años y medio, y ellos estuvieron en la escuela con el Señor durante ese tiempo, pero al parecer hubieron cosas que o se les fueron de la cabeza o sencillamente las escucharon y no las creyeron, cosas que muchas veces pasa con la vida de nosotros. Son muchos los casos en donde nosotros escuchamos la palabra, oímos la palabra, más sin embargo, no la ponemos por obra. Ahora, cuando no se pone por obra todo lo que se está diciendo con esa indiferencia a la palabra, la enseñanza, es que o no se copió la enseñanza o sencillamente no se creyó. Los discípulos no fueron la excepción, y usted se va a dar cuenta en lo que dice la siguiente parte de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 24, verso 35 al 41 del libro de Lucas, que dice de la siguiente manera: los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Ahora, ¿quiénes son esos dos de Emaús? Dos discípulos que, si bien es cierto, no eran parte de los 12 que el Señor escogió en principio, eran parte de personas que habían visto todo el acontecimiento que había sucedido con la vida del Señor Jesucristo durante el tiempo que Él estuvo haciendo el ejercicio ministerial. O sea, ellos no eran de los 12, pero más sin embargo hicieron parte de los testigos de lo que había pasado, en lo que uno encuentra en el preámbulo de lo que les acabo de leer. O sea que cuando uno lee todo el texto desde el versículo número 1, entonces uno encuentra a estos dos discípulos que vienen hablando acerca de lo que había pasado, de la injusticia que se había cometido, de todas esas. En medio de eso el Señor se les mete en la conversación y ellos se dan cuenta, después de haber andado bastante rato con Él, entonces se dan cuenta que Él era el Señor Jesucristo, que Él era la persona a la que habían crucificado, que Él era la persona a la que habían injuriado. Obviamente, pues ellos quedaron atónitos, quedaron asustados, así como los discípulos, ellos también quedaron asustados. Y entonces aquí dice la palabra cómo ellos, después de haber andado bastante rato con el Señor, o el Señor metido entre ellos, mas sin embargo no pudieron descubrir, no pudieron darse en cuenta que era Jesús de Nazaret el que habían crucificado, el que iba en medio de ellos, hasta el momento de la partición del pan. En el momento en que Él oró por el pan, inmediatamente ellos cayeron en cuenta y dijeron: pues mire, este es el Señor.
Él es el Señor. Y en medio de esas palabras, en medio de esto, el Señor se va, el Señor se les desaparece. Ellos siguen adelante y siguen cuestionándose en sí mismos. Pero ¿cómo puede ser posible que el Señor esté en medio de nosotros y nosotros no lo hayamos podido reconocer? Si estábamos sintiendo que en el corazón de nosotros estaba pasando algo sobrenatural, estábamos oyendo que Él hablaba tal cual como lo oíamos hablar en los discursos que le oímos una y otra vez. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? Y mire que esto tiene una respuesta, y esto a esta pregunta que nos hacemos todos, porque es regular que si uno le pregunta a alguien, venga, ¿y por qué no conocieron a Jesús? Ni ellos, ni estos dos hombres, ni los discípulos. Y es mucha la gente que dice, no, porque Él vino en un cuerpo glorificado. Mañana vamos a ver que esa no es una realidad. En el día de mañana yo los voy a invitar a que estemos muy conectados y le voy a decir, léase usted por su lado en esta noche saque tiempo para leer ese libro, ese capítulo que está en Lucas 24, del verso 35 al 41 en adelante, porque vamos a tratar desde esta palabra que quedó registrada ahí, mirar a ver qué fue lo que pasó con estos dos hombres y los discípulos para que no hayan podido reconocer a Jesús de primera mano, o sea, que no se hayan podido dar cuenta de que era Jesús el que estaba en medio de ellos, de que era Jesús el que estaba hablando con ellos. Me apasiona poder enseñar esto porque, déjeme decirles, yo también estaba entre las personas que pensaban que era que Jesús se había aparecido en un cuerpo glorificado y que por esa razón no se podía conocer, pero esta palabra no dice eso, esta palabra dice otra cosa. Con estas palabras los dejo, que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde, y en el día de mañana vamos a seguir con este tiempo devocional.